¿Te agobia o abruma el cambio climático y la crisis ecológica en general? Y si además quieres escuchar perspectivas informadas desde el sur global y México en particular, este podcast es para ti. Si no has escuchado mucho sobre estos problemas planetarios, o si de plano esto de lo planetario te suena muy galáctico, tipo Star Trek o Star Wars, es decir, extraño pero interesante, entonces este podcast también es para ti. Buscaremos hacer digerible el conocimiento de muchos expertos que han dedicado años o décadas a la tarea de cuidar, reverdecer y regenerar los ecosistemas que hacen habitable a la Tierra, desde los bosques y los mares hasta las ciudades y los organismos internacionales. Buscaremos mantener un balance entre el desconcierto y la angustia que puede provocar la crisis climática y el optimismo o la esperanza que debemos alimentar para enfrentar sus desafíos. Ambos somos académicos, amigos desde hace décadas, padres de niños pequeños y ciudadanos globales, o al menos a eso aspiramos. Ambos creemos en la importancia de generar comunidad y redes de acción cada vez más amplias para cuidar nuestro entorno y promover formas de vida que no estén en guerra con la naturaleza y en general con los seres que sienten y nos permiten vivir. Para esto buscamos promover el conocimiento científico transdisciplinario, así como los saberes tradicionales que nos permiten aterrizar en este mundo y entender los enredos y ensamblajes multiespecies que han literalmente creado nuestros mares, nuestra atmósfera y la tierra de la que nos alimentamos. En este primer podcast vamos a platicar un poco sobre nuestras trayectorias profesionales y personales que nos llevaron a interesarnos en los temas ambientales. Más adelante haremos también un preview de los temas que abordaremos en los siguientes episodios. Comencemos pues. Yo soy Rodrigo Chacón, doctor en Ciencia Política por la New School for Social Research y profesor de Estudios Internacionales en el ITAM. Yo soy Arnoldo Matos, soy fundador de Bio-Sustainable Solutions, que es una empresa dedicada a temas de cambio climático, naturaleza, temas de ESG y soluciones digitales. Y bueno, desde hace muchos meses hemos estado tratando de lanzar este podcast y hoy estamos muy contentos de finalmente poderlo hacer. Arnoldo nos va a platicar un poco de los objetivos del podcast, que en realidad fue su idea lanzarlo. Y después vamos a hablar de qué es lo que personalmente nos llevó a los dos a interesarnos y quizá obsesionarnos con los temas ambientales. Sí, muchas gracias por la introducción que ya diste, Rodrigo. Y pues bueno, yo creo que hemos estado discutiendo fuertemente de todos estos temas, ¿no? Del cambio global, incluyendo los temas de cambio climático, pérdida de biodiversidad, que pues, estamos en la sexta extinción planetaria de la biodiversidad, temas de urbanización, ¿no? Como somos cada vez un planeta más urbanizado y todos los problemas de contaminación que hay, la transición energética, contaminación por plástico de nuestros mares, en fin, muchas temáticas muy importantes, pero por el otro lado también creo que este podcast lo que queremos hacer es dar una plataforma para expertos, activistas, científicos, ¿no? Personas, como mencionó Rodrigo, que llevan muchos años o décadas trabajando en estos temas y que están trayendo soluciones, están trayendo iniciativas y acciones para revertir pues la degradación planetaria que estamos viviendo, ¿no? Entonces queremos que no nada más presentemos las problemáticas, sino también presentemos soluciones y presentemos también pues prácticas que pueden ayudar a nuestra sociedad a corregir el camino en el que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese balance va a ser el que estaremos buscando, Rodrigo y yo, y pues trayendo también información científica, ¿no? Datos a la conversación y buenas conversaciones con una red de conocidos, de amigos que están trabajando en estos temas. Justamente se trata de mantener un balance, ¿no? Como dije al principio, entre el enojo, la desesperación, la angustia que puede generar todos estos problemas y el optimismo, la esperanza que debemos de mantener, ¿no? Porque, bueno, a mí se me quedó muy, muy grabado lo que dijo Arnoldo una vez que nos visitó en el ITAM a la clase y decías, bueno, nosotros no podemos controlar
el cambio global o el cambio planetario, la declaración planetaria, pero podemos contribuir, ¿no? ¿Y cómo contribuye uno? Pues ciertamente lo primero que tienes que hacer es formar redes, ¿no? O sea, tienes que hablar con otras personas, tienes que unirte, porque desafortunadamente ya no estamos en el momento en el que simplemente podríamos decir, bueno, si todos reciclamos vamos a salvar el mundo, ¿no? O sea, se necesita realmente un esfuerzo mucho, mucho más grande. Y bueno, parte de lo que queremos hacer es crear esas redes, fomentar esas redes, tener estas pláticas que tienen una labor de informar, pero también es un poco terapéutico, yo siento, ¿no? Porque todo esto genera muchas emociones muy, muy fuertes y hay que hablarlas, hay que sacarlas a la luz. Bueno, en ese sentido, hablando de lo que sentimos, de lo que hemos vivido, etcétera, yo lo que quería preguntarte, Arnoldo, es en tu vida, ¿qué es lo que te llevó a estar interesado en estos temas? Sí, pues bueno, yo creo que desde niño, ¿no? O sea, al final nací en los 70s, ¿no? Y mi niñez la pasé en los 80s en la Ciudad de México, en el Valle de México. Y si recordamos los años 80s, para los que recuerdan esa época o para los que hayan leído al respecto, pues era una de las épocas con mayor contaminación atmosférica, en la que la Ciudad de México pues, estaba reconocida como una de las peores ciudades en torno a la calidad del aire, ¿no? Entonces, yo desde niño desarrollé asma y alergias, ¿no? que pues fueron atribuidas también a la intensa contaminación atmosférica. Entonces eso ya detonó en mí una cierta conciencia desde niño de cómo se vinculan los temas ambientales con la salud, porque pues, lo sufrí, digamos, ¿no? Y por el otro lado, pues yo vivía en el sur de la ciudad por muchos años y constantemente a veces iba a la Jusco, ¿no? Y entonces vi cómo durante varios años, décadas, pues la mancha urbana se fue comiendo a los bosques del sur de la ciudad, al suelo de conservación, ¿no? Hasta lo que es hoy en día, que pues realmente la mancha urbana pues ha comido gran parte del territorio del suelo de conservación. Todavía seguimos con ese problema de invasiones irregulares, pero eso también, pues ese crecimiento de la mancha urbana en los años 80, por supuesto que influyó también en mí en ver cómo pues digamos, el progreso o la urbanización se va comiendo a la naturaleza, ¿no? Sin una planeación, digamos, muy estricta de conservar los recursos naturales. Y claramente, pues, por el otro lado, pues, vivir en un país como México, ¿no? Y eso creo que es un punto que quiero mencionar para el podcast, es, pues, no perder esta perspectiva desde el sur global, ¿no? De que luego muchas soluciones que se encuentran en los países desarrollados, pues no se pueden apropiar también para países como el nuestro, en donde hay mucha informalidad de amplios sectores económicos, ¿no? Una sociedad muy inequitativa. Entonces, todo eso estaba muy presente en mí. Por el otro lado, pues tanto Rodrigo como yo fuimos al colegio alemán, ¿no? Entonces, este contraste también yo cuando era adolescente, me fui un año a vivir de intercambio a Alemania, ¿no? Y cómo ver que en otra sociedad, pues, por temas como el reciclaje ya eran el día a día, ¿no? Todo el mundo reciclaba, había como otra relación con la naturaleza de mayor orden, mayor respeto, que yo no veía que estuviera ocurriendo en México, pero por el otro lado también pues una explotación de recursos naturales muy intensiva, ¿no? Entonces ese contraste ya desde adolescente, niño me llamó la atención. También creo que el movimiento verde a nivel internacional estaba surgiendo ya en los 90s. A mí me empezó a llamar mucho la atención, empecé a volverme activista ambiental. Y ya entrando a la universidad, que ambos entramos al ITAM, pues realmente es que no había mucho hace 30 años en torno a temas ambientales. Yo decidí irme de intercambio. Al final fuimos juntos de intercambio, ¿no? A McGill en Montreal, en Canadá. Y ahí, afortunadamente para mí, se abrió la McGill School of Environment, la Escuela de Medio Ambiente de McGill.
Y fue cuando decidí realmente pues dedicarme a temas, ya más desde el ámbito profesional y académico, a temas ambientales. Me transferí y me quedé ya en Montreal para trabajar ahí en temas más ambientales, ¿no? Y ahí empecé una trayectoria. La verdad es que en esos años también busqué mucho en el extranjero irme preparando, ¿no? Hice 2 maestrías fuera en temas ambientales, una en Alemania, una en Inglaterra. Y al final siempre regresaba a México, me encanta México, y regresaba a trabajar. Creo que me influyó mucho haber trabajado en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático por alrededor de 3 años, participar ahí en la delegación mexicana de que sigue toda la conferencia de las partes de cambio climático, ¿no? Y ahí identifiqué que no había tanto seguimiento, por ejemplo, a temas de adaptación a cambio climático, ¿no? Entonces decidí ahí también dar un vuelco importante a mi vida de dedicarme profesionalmente a temas de adaptación a cambio climático y profundizar con un doctorado. Y entonces fui a la Universidad de Oxford a hacer ahí en un instituto que se llama Environmental Change Institute, mi doctorado en el Departamento de Geografía y Medio Ambiente. Y ahí también lo dediqué a temas de adaptación a cambio climático, en particular a entender el sector turístico en el Caribe mexicano, pues cómo estaba integrando temas de adaptación a cambio climático. Y ya de ahí, pues, regresé a México, fundé con otros socios una consultoría que se llama Ítaca Environmental y pues llevo 15 años trabajando en consultoría, ¿no? Ahora recientemente más con BIOS, también en temas de cambio climático, naturaleza, ¿no? Entonces esa es como mi trayectoria de trabajar en estos temas, Rodrigo. ¿Y tú cómo te has interesado en estos temas? Bueno, antes de contarles mi historia, también pues, recordar que tú das clases en la UNAM, ¿no? Sí. Desde hace algunos años ya, ¿no? Sí, ya llevo aproximadamente unos 8 años. Originalmente en el posgrado de Ciencias de Sostenibilidad estaba dando la clase de cambio global y más recientemente, hace unos 5 años, sistemas ambientales en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Entonces sí, también yo lo veo como un tema que a mí me llena muchísimo, ¿no? El poder compartir con jóvenes, también entender sus preocupaciones, sus ideas. Creo que eso es algo que enriquece mucho la práctica y pues bueno, encontrar nuevos líderes, ¿no? Que también pueden tomar la batuta en esto que se necesita muchísimo energía y capital humano, ¿no? Para lograr una transformación. Claro. Bueno, en mi caso es una historia más corta porque no me metí en estos temas hasta hace solamente 3 años, ¿no? Y realmente, pues tiene que ver sobre todo con 2 cosas. Leí un libro que me pareció aterrador, que se llama La Tierra Inhabitable o The Uninhabitable Earth, de David Wallace Wells, que es un periodista del New York Times, y fue publicado en 2019. Y leí este libro para prepararme para escribir un artículo académico sobre este tipo de temas que ya tenía yo el interés latente desde hace muchos años, pero realmente no me había metido. Y bueno, leí este libro y en el contexto de la pandemia, en el contexto del nacimiento de mi hija Mariana en 2020, pues tuve una especie de shock de realidad, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que soy doctor en ciencias sociales, ciencias humanas y no sé prácticamente nada sobre la tierra que habitamos los humanos, ¿no? Y de la cual dependemos absolutamente, ¿no? Y entonces fue ese libro que les recomiendo mucho, lo vamos a poner en las notas del episodio, en el Substack. Y bueno, también entrar en estos temas que ahora son pues el centro de mi investigación académica y también la parte que más disfruto en la docencia. Los alumnos que vean este podcast lo van a reconocer. Pues se lo debo a la universidad, ¿no? Al ITAM, donde soy profesor y donde tengo el privilegio de tener alumnos pues realmente excelentes personas sobre todo. Que me ha permitido desarrollar una clase que se llama Cambio Climático y Justicia Global. Y aquí he logrado pues, juntar temas que me han fascinado desde hace muchos años, como temas filosóficos, ¿no? Mi formación fue en filosofía política,
y terminé escribiendo una tesis doctoral sobre Martin Heidegger, un filósofo que tuvo una influencia importante sobre un movimiento que se llama Deep Ecology, de un filósofo noruego que se llama Arne Naess. Y bueno, también desde hace muchos años en mis estudios académicos he estudiado las críticas que se han hecho desde hace cientos de años a la modernidad, al proyecto moderno, que es este proyecto de ser dueños y poseedores de la naturaleza. Eso es lo que René Descartes, un filósofo del siglo XVII, pensaba que debíamos ser, ¿no? Dueños y poseedores de la naturaleza. Y ahora uno lee ese tipo de líneas y dice, híjole, ese tipo de arrogancia o de audacia, dirían algunos, pues ha tenido unos logros increíbles en términos de abundancia y de libertad para miles de millones de personas, pero a la vez un precio ecológico altísimo que de alguna forma hay que corregir, ¿no? Entonces, estas críticas de la modernidad que siempre me han interesado también se juntaron con mi interés en el budismo como una práctica espiritual, a partir de la cual puede uno ver, digamos, desde el lejano oriente a la modernidad occidental con un lente crítico, ¿no? Entonces, meterme en estos temas en los últimos 3 años, pues ha sido una especie de reencuentro con las cosas que más me interesan y más me apasionan. Y bueno, soy profesor de estudios internacionales, entonces también todo el tema de las negociaciones diplomáticas para tratar de hacer frente a estas crisis, pues todo de alguna forma se junta y así es que he llegado a interesarme en la crisis climática o la crisis planetaria en general, ¿no? Y bueno, con el fin de ilustrar un poco lo que yo quería, lo que decía hace al principio, ¿no? De mantener un balance entre una angustia o terror profundo que puede generar esto y la esperanza que tenemos que mantener. Yo quisiera mencionar algunas cosas que se encuentran en la literatura académica para documentar el lado aterrador de esta crisis planetaria, que aunque no son temas para nada agradables, creo que tenemos el deber de conocerlos, ¿no? Sobre todo las personas que estamos en la academia. Y entonces voy a hablar muy brevemente del lado aterrador y del lado esperanzador de lo que estamos viviendo. Y bueno, el lado aterrador es que sobre todo por el incremento de emisiones de CO2 y sobre todo desde los años 90, ¿no? La mitad del CO2 o equivalente que se encuentra en la atmósfera ha llegado a la atmósfera desde los años 90, desde que Arnoldo y yo estamos en la universidad. Pues la Tierra ha entrado en una trayectoria nunca antes vista, ¿no? Es decir, no hay un récord en los miles de millones de años de existencia de la Tierra en la cual sus sistemas hayan operado de la forma que están operando hoy. Y esto en muchos científicos pues, genera mucha angustia, ¿no? O sea, a veces la gente dice, bueno, no sean alarmistas, no digan este tipo de cosas. La realidad es que la situación sí es alarmante y los que más alarmados están son los científicos que estudian el sistema Tierra, ¿no? Cada año publican un reporte diciendo cuál es el estado de la Tierra y cada vez se pone peor. Y aunque no es el enfoque, digamos, lo que más nos interesa transmitir en este podcast, porque este podcast va a ser más sobre lo que se puede hacer sobre las soluciones, hay que decirlo de vez en cuando, recordarlo, que sí estamos en una situación pues, muy preocupante, ¿no? Y en particular, ha habido un incremento de las concentraciones de CO2 en la atmósfera, un crecimiento de esas concentraciones que tiene un ritmo que es entre 10 y 100 veces más rápido que los incrementos registrados previamente, ¿no? La Tierra tiene 4.500 millones de años de existir y los que estudian el clima en estos periodos tan extensos tienen un récord de previamente hace cientos de millones de años,
cuánto ha subido las emisiones de CO2, ¿no? O no emisiones, las concentraciones de CO2. Y lo que han visto es que lo que está pasando hoy es entre 10 y 100 veces más rápido que lo que jamás se haya visto, ¿no? Y cuando hay las cantidades de CO2 que hay hoy en la atmósfera, previamente, hace millones de años, pues cuando tenían las mismas concentraciones que ahorita están como en 427, 430 partes por billón, si no me equivoco, los mares estaban 30 metros más altos, ¿no? Entonces, científicamente se sabe que las concentraciones que tenemos hoy, podríamos esperar que los mares estuvieran 30 metros más altos, lo cual, como se imaginarán, pues es catastrófico, porque hay unas aproximadamente 100 ciudades importantes que están en las costas y desaparecerían, entre muchas otras calamidades, ¿no? Entonces, eso es un dato muy alarmante. Nuevamente, el ritmo de crecimiento de CO2 en la atmósfera. Otro dato alarmante son los puntos críticos o puntos de inflexión que podemos empezar a ver pronto. Y esto es cuando se acumulan cambios cuantitativos que resultan en un cambio cualitativo. Y mi ejemplo favorito es cuando un estudiante se está balanceando en la silla en el salón y está manteniendo cierto balance y de pronto ¡pac! Llega un momento en el que ya se va para atrás y se cayó, ¿no? O un catamarán, ¿no? Que es bastante estable y aguanta las rachas de viento, pero de pronto puede voltearse y entonces ya no puedes regresar al estado de equilibrio que estabas previamente. Y esos puntos críticos pues se podrán ver en el futuro cuando, por ejemplo, el Amazonas deje de ser una selva tropical y se convierta en una sabana, o cuando algunos glaciares en Groenlandia comiencen a derretirse de forma irreversible. Y cuando esto ocurre, pues se pueden cruzar otros puntos críticos generando una especie de cascada o efecto dominó, donde un sistema desestabiliza a otro y así sucesivamente, como de hecho ha pasado en el pasado planetario, ¿no? Y bueno, una de las posibilidades más preocupantes es que hay una corriente que se llama la corriente de vuelco del Atlántico, que lleva aguas cálidas hacia Europa, se colapse, lo cual podría causar que la mitad del área dedicada a cosechar maíz y trigo en todo el mundo se pierda, ¿no? Creo que vale la pena repetir eso, la mitad del área dedicada a cosechar maíz y trigo en el mundo se puede perder. Y si eso ocurre, pues obviamente hay tremenda inflación, hay hambre, hay revueltas sociales, hay líderes autoritarios, hay migraciones masivas y todo eso sumado es un panorama muy desalentador, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo aterrador de la situación en la que estamos metidos. Y sin embargo, pues también tiene un lado esperanzador, un lado atractivo, extrañamente atractivo, y es que, como nos repiten constantemente los científicos expertos en esto, todavía estamos a tiempo de revertir estas tendencias y contribuir a que en lugar de que suban las temperaturas promedio desde épocas preindustriales a 2, 3, 4 grados, pues quizá no suban a 2.9, sino a 2.8, y cada décima que logremos reducir importa muchísimo, ¿sí? Entonces, el último dato que daría para sustentar eso es que según el panel intergubernamental sobre cambio climático, si suben las temperaturas no 1.5 grados sobre temperaturas preindustriales, sino 2 grados, están en juego millones de vidas, ¿no? Entonces, 5 décimas significan millones de vidas. Cada pedacito que podamos bajarle ahí son más vidas salvadas, ¿no? Y bueno, entonces eso personalmente me parece atractivo, ¿no? Que uno puede contribuir a pues la misión más importante de la humanidad probablemente, ¿no? Que es lograr que este planeta se mantenga habitable, y no solo que se mantenga habitable, sino que sea un mucho mejor planeta, ¿no? A mí algo que me apasiona muchísimo son las energías renovables, el boom que ha habido con la energía solar,
la posibilidad de tener todos los sistemas, los miles de millones de máquinas que funcionan y que hacen que funcione este mundo, que ahora funcionen o eventualmente empiecen a funcionar con energía solar, electrificar todo, ¿no? Me parece uno de los proyectos más grandiosos que puede haber, y también podemos ser parte de eso, reverdecer nuestras ciudades, hacer nuestra agricultura mucho más sustentable, etcétera. Y de todo eso vamos a hablar en este podcast. Yo agregaría esto que acabas de mencionar, Rodrigo, o sea, desde una perspectiva desde México, ¿no? De un país en América Latina, el Caribe, y desde una perspectiva más del sur global. O sea, todo esto se está dando en un contexto en donde, pues, tenemos una perspectiva muy particular, ¿no? En donde, por ejemplo, la planeación de largo plazo es digamos, un problema, ¿no? Porque no hay, digamos, que las instituciones que tengan una planeación de muy largo plazo, ¿no? Nuestro sistema político-administrativo pues ve las cosas muy de 3 a 6 años, y estos temas son de muy largo plazo. Entonces, bueno, ese por un lado. Por el otro lado, recordar, por ejemplo, en América Latina tenemos una concentración de la riqueza natural, de la biodiversidad, pues de lo más importante a nivel global, ¿no? Tenemos la Amazonas, pero también tenemos la selva, la Candona, muchos activos naturales en torno al agua, a la selva, a los bosques, ¿no? A nivel planetario muy relevante, pero se da en un contexto de degradación ambiental, ¿no? Seguimos en un contexto donde, a diferencia de otros países que igual ya lograron revertir, por ejemplo, tasas de deforestación, pues en la mayoría de los países de América Latina, incluyendo México, todavía estamos viviendo año con año, pues que miles de hectáreas son deforestadas, ¿no? Que hay cambio de uso de suelo, que tenemos problemas por crimen organizado que controlan el territorio, que tenemos mucha presión por los recursos hídricos, y todo esto en un contexto donde todavía pues, por ejemplo, en América Latina, pues la mitad de la población vive en la pobreza, ¿no? Donde vivimos en una de las regiones con mayor inequidad a nivel planetario, ¿no? Entonces, ese contexto, pues lo tenemos que tomar en cuenta para buscar soluciones apropiadas para hacer frente a los problemas que tenemos de cambio global, pero desde una perspectiva que aterrice las cosas y soluciones a nivel comunitario, municipal, nacional, pero que sea apropiado para los problemas que estamos viviendo y para acelerar las soluciones, pero desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, yo creo... Yo nomás ahí también agregaría que una de las cosas que nos interesaría conversar en este podcast es el tema de la justicia climática, ¿no? Que las poblaciones más afectadas por todos estos fenómenos, pues trágicamente, tristemente, son las poblaciones más pobres, ¿no? Y bueno, también en muchos casos existe pobreza energética, entonces también hay que considerar que para gran parte del mundo, pues digamos que las mismas soluciones que son atractivas en Ámsterdam no lo van a hacer en Bangladesh, etcétera, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, la población indígena pues es poseedor de la mayor parte de estos recursos naturales, ¿no? Entonces también el tema de el respeto de las culturas indígenas, de cómo participan en nuestros nuevos mercados, ya sean mercados de carbono, mercados de bonos de biodiversidad o de bancos de agua, es un tema muy relevante. Ver, pues al final, claramente somos una región también muy globalizada, que pues, inmersa en el mundo capitalista, ¿no? Entonces, como estos nuevos mercados pues pueden ser más una oportunidad que en detrimento de las comunidades que están en el territorio, ¿no? Eso creo que es un punto muy importante. Y también, finalmente, una de mis experiencias laborales, que fue trabajar como director de residencia de la Ciudad de México en esta iniciativa de 100 ciudades resilientes impulsada por la Fundación Rockefeller, fue darme cuenta que, bueno, uno, que en la Ciudad de México pasan muchísimas cosas, ¿no? Es como un laboratorio vivo, pero que este laboratorio vivo pues sirve de ejemplo también para muchas otras ciudades en el mundo, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que también queremos rescatar es que, pues bueno, los expertos que traigamos a la mesa
pues claramente pues muchos están trabajando en México con iniciativas en México, pero que son relevantes tanto para América Latina como para otras ciudades, otros países, ¿no? Entonces creo que eso tiene nuestro país, ¿no? Que aún no está es altamente vulnerable, tiene una alta exposición a temas, por ejemplo, de cambio climático, un país megadiverso, mucha inequidad. Entonces es un laboratorio para distintas iniciativas que se están dando, ¿no? Y que tienen el potencial de escalarse como soluciones a nivel planetario. Entonces, bueno, creo que eso sería algo que estaríamos buscando y reflexionando a lo largo de esta serie de podcasts, ¿no? Y digamos como una introducción, qué temáticas estamos buscando, ¿no? Es precisamente, pues en este inicio de sexenio, pues entender un poco dónde está México en la transición energética, en la política climática, también pues ver temas pues qué está pasando con todo este nuevo movimiento a incluir el tema de biodiversidad, ¿no? En que haya nuevos mecanismos para atender temas de pérdida de biodiversidad. Están estos nuevos bonos hacia la biodiversidad, entonces pues nos gustaría traer expertos que hablen sobre estos temas. El tema de la movilidad urbana, o sea, creo que es un tema, pues bueno, los que somos de la Ciudad de México, que es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos ver hacia futuro que sea la movilidad, digamos, con la electrificación potencial que pueda haber de los vehículos, pero soluciona eso todo en temas de sostenibilidad? O sea, revisar estos temas urbanos, ¿no? En torno pues sí, digamos, la inequidad en la que vivimos y cómo se puede hacer activismo ambiental, climático desde nuestro país. Creo que van a ser temas que vamos a estar trayendo expertos a la mesa, por contar algunos, ¿no? Como introducción a este podcast. Sí, desde el lado académico de la investigación también vamos a tratar de traer personas que están trabajando en derecho internacional. Hay nuevos temas como justicia planetaria, etcétera, ¿no? La crisis climática como una crisis de derechos humanos, una crisis de los derechos de la niñez. Entonces vamos a tratar de dar una visión pues multidisciplinaria, desde el activismo, desde la gente que está trabajando en empresas, también desde personas que están en el mundo académico, para, de nuevo, para informar y para generar vínculos, generar conocimiento. Y bueno, yo veo esto pues como una labor también pues ética muy importante, ¿no? Las personas que tenemos el privilegio de vez en cuando volar, ¿no? De tener una cierta dieta rica en proteínas, etcétera, pues tenemos una deuda ecológica muy, muy grande y es importante que hagamos todos nuestra parte, ¿no? Entre más emisiones, creo que, ¿no? Entre más grande sea nuestra huella de carbono, más tenemos que tratar de contribuir, y bueno, eso también es parte del mensaje que a mí me gustaría transmitir. En fin, no sé si Arnoldo quisieras agregar algo. No, simplemente estén pendientes a la próxima emisión de nuestro podcast. Esperamos que vaya a ser de su agrado y por favor, pues sigan este podcast, pásenlo a sus compañeros o a otras personas que puedan estar interesados en estos temas, y pues nos vemos la próxima emisión. Perfecto, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado.